Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Bueno. Como siempre, qué alegría. Qué música más bonita me pone don Antonio Bravo, que viene con esta nave del misterio. Como siempre que salimos fuera, llevamos ya un buen rato charlando con nuestros amigos de Coruña. Una emoción muy especial, y cuando uno oye acordes como estos, pues parece que vamos viajando en la nave del misterio en busca de un concepto que es raro, no es fácil de explicar. Galicia tiene algo que ha sabido mantener bien: un respeto por lo ancestral, un respeto por el misterio y una sensación de que generación a generación se transmiten algunas cosas que pueden ser interesantes. Y esta noche tan mágica, noche de San Juan, no podíamos estar en mejor lugar. Y es que hay muchos mitos, realidades, misterios que tocan de lleno el alma de la Galicia auténtica. Santa Compaña, hemos hablado del caminante de Boisaca, podíamos hablar de la oleada gallega, oleada de objetos extraños y de visiones que de repente cesó y ya casi nadie la recuerda. Hay muchos testigos, seguramente aquí también, pero misterios olvidados. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Estamos aquí en Palesco. Efectivamente, en el Palacio de Con un montón de Exposiciones amigos y Congresos de La Coruña. Esto está lleno en una noche tan mágica, en una noche en la que las meigas salen a relucir, en la que los conjuros también salen a la luz, en la que se hacen esos rituales para tener fortuna el resto del año. Por cierto que, Alberto, tú has estado indagando un poco en torno a cosas claves para esta noche. Pues hay mucha tradición, Alberto, buenas noches. Buenas noches, mucha tradición, mucha historia. La verdad es que, hoy es el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Es el día más largo, y en los orígenes, pues fíjate, nos podemos ir al tiempo de los celtas, que lo celebraban en honor al dios Beleno. Se saltaban las hogueras con pértigas y los druidas pasaban a los animales por el fuego para purificarlos. Podríamos hablar también de los griegos, que lo dedicaban al dios Apolo y celebraban grandes hogueras, o por ejemplo podríamos hablar de los romanos, que lo dedicaban a Minerva, la diosa de la guerra, y tenían la costumbre de saltar 3 veces sobre las llamas. Lo dicho, una noche mágica donde además hay muchas tradiciones, por ejemplo, con hierbas. Carmen, tú me contabas tradiciones de aquí, de Galicia. Tradiciones de La Coruña. Que además, se mantienen todavía. Que se siguen manteniendo. Yo no sé si alguien de la sala pues luego nos lo podrá contar, porque dicen que justamente hoy por la mañana la gente se levanta muy tempranito para coger hierbas, para ir al mercado, hacer un ramo de diferentes hierbas, entre ellas hierbabuena, y lo que hacen es meterla en agua durante todo el día. Cuando llega la noche, a las 12 de la noche, se tiene que sacar a la ventana, dejar que el rocío de la mañana empape todas esas hierbas y después se deja secar ese ramo. Así tendrás fortuna para todo el año, y si la dejas colgada evitarás que el mal entre en tu casa. Pues hay que decir que siempre que hemos venido a esta tierra bendita nos han tratado fenomenal. Nos hemos sentido como en casa, y nos hemos sentido en un lugar donde palpita ese tejido especial del misterio, de lo mágico, ese subconsciente arcaico que dicen algunos, que viene desde los primeros pobladores que aquí asentaron sus reales para empezar a fundar ciudades. No nos olvidamos del resto de personas, porque no estamos solo aquí en Palesco, estamos cientos de miles de amigos en cualquier parte del mundo. Así que 7640, Carmen. Además, hoy es una celebración que se da por toda España. Hay muchas hogueras, las hogueras de Alicante, las fogueres de mi tierra, que se están celebrando también allí. Pues líneas abiertas para todo aquel que nos quiera comentar algo. 7640, palabra clave, milenio, espacio, y como siempre vuestros mensajes. Que nos cuenten las tradiciones, sobre todo de Galicia, pero también qué hacen en una noche de San Juan, cuáles son los rituales mágicos que se hacen en su zona. Y además otra cosa importante, ¿cuántos gallegos están por todos los rincones del mundo y quizá nos quieran contar la historia que no se atrevieron en su día, la historia que tiene que ver con el misterio, con la tradición, con lo extraordinario? Pues esta es la noche. 1:44, siempre en directo. La nave del misterio, muy cerca, lo decíamos antes, de las estrellas y del mar. ¿Estamos más o menos a nivel del mar? O me decía nuestro compañero Pedro Espinosa, yo no sé si por debajo casi, porque es impresionante este lugar y es un honor para nosotros estar aquí. Por cierto, que ¿recordáis, Carmen y Alberto, un reportaje de nuestra nave hermana en la televisión
que caramba la cantidad de testimonios de personas interesadas, de gente que se quedó cautivada por un fenómeno del que yo jamás había oído hablar. La culpa la tiene Pablito Villarrubia, hermano cósmico, que luego vendrá por aquí. Me dice un día: hermano, vamos a hablar de arqueología psíquica. Y yo me quedo así, digo, hombre, Pablo, no sé, arqueología psíquica, conozco una gente estupenda, conozco una gente de quitarse el sombrero que nos va a llevar por unas rutas para hablar de descubrimientos, de intuiciones, de sensaciones buenas y malas, de la emoción que supone llorar ante un descubrimiento cuando te enfrentas con algo que igual durante 5.000 años ha estado oculto. Y caramba, hay que decir que ha sido uno de los reportajes más laureados. Tenemos aquí a los compañeros, a Pablo Novoa, escritor e investigador, su última obra aquí en las manos, Los Arahuacotaínos. Te has ido a Canarias a investigar, don Pablo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. A todos. Bien, gracias. Oye, tú me hablabas antes de una cosa que me parece francamente impresionante, lo hablábamos ahí hace unos minutos, que era lo de llorar ante un descubrimiento. Fíjate, nosotros en Milenio 3 muchas veces nos hemos imaginado cómo tuvo que sentirse un arqueólogo, no sé, como Carter o tantos otros, cuando tiran unas paredes, apartan cascotes y son los primeros seres humanos en milenios en mirar eso. Y yo muchas veces he dicho, ¿cómo tendrá que ser esa emoción? Hombre, yo me la imagino si me encuentro, no sé, los expedientes del siglo perdidos en una biblioteca. Has tenido la fortuna como ser humano de vivir cosas así muy cerca de aquí, ¿no? Sí, muy cerca de aquí, bueno, y en América concretamente también. Aquí en Galicia hemos descubierto numerosos restos arqueológicos usando la psiquis, en este caso mi compañero José San Román. Al que saludamos ahora mismo, José San Román, que pondrías el lado de la intuición, que eso es difícil comentarlo siempre, eso es complicado, pero que además nos dejaste una impresión magnífica en el reportaje. Bienvenido, amigo. Hola, buenas noches. Y luego nos vas a contar de sitios buenos y sitios malos, que también se sienten, ¿no? Me has contado. Sí, efectivamente. Pablo, me comentabas que todavía el ser humano tiene conexión con algo a veces. Te vimos en ese reportaje maravilloso manejando el péndulo, y yo que soy un ignorante digo, bueno, pero claro, luego conozco a médicos, conozco a personas de la ciencia pura y dura que también lo utilizan para buscar agua, para buscar cosas. Pero vosotros, ¿qué buscabais exactamente? En realidad restos arqueológicos. Sí, yo conocí a José hace unos años en una conferencia que estaba dando en Vigo, arqueología. Se acercó a mí y desde ese día entablamos una gran amistad. Y bueno, yo había leído un libro hace muchos años, La arqueología psíquica, de Goodman, donde en los Estados Unidos, usando chamanes indígenas, habían descubierto numerosos restos arqueológicos, algunos a bastantes metros de profundidad. ¿Por pura intuición? Por pura intuición y, bueno, por las cualidades psíquicas del individuo, del chamán en este caso. Es muy curioso, Pablo, pero la sensación, y hay términos que quizá a muchos oyentes no les suenen, a mí me parecen maravillosos. Bueno, hay gente que pensaba desde la más remota antigüedad, uno de ellos Felipe II, que incluso diseñó mapas buscando los lugares de poder, ¿no? Cada uno, bueno, pues imagino que tendría los suyos, pero hay teorías que hablan de líneas que cruzan el mundo, que conectan esos puntos, yo no sé cómo ni de qué forma, pero que a veces pueden hacernos sentir algo distinto, ¿no? Tienen un nombre, incluso. Sí, efectivamente, Harman, ¿no? Sí, las líneas Harman, las líneas Ley y las líneas Curry. Son líneas invisibles que transcurren por debajo de la tierra y que, bueno, y que probablemente las antiguas civilizaciones conocían ese tipo de energías y ahí construían ciertos monumentos grabados, monumentos megalíticos en este caso, y algún tipo de construcciones sagradas como sus iglesias, sus templos, etcétera. Eso daría explicación a una cosa que mucha gente me ha preguntado en muchas ocasiones. Caramba, vamos a un sitio y descubrimos un cementerio, por ejemplo, ¿no? Y caramba, seguimos excavando y resulta que los que estaban allí mucho antes, ocurre por ejemplo con las famosas caras de Belmez. Todo el mundo me imagino que sabe, tanto aquí en Palesco como en el resto de España y del mundo, de que estamos hablando, esa casa con apariciones supuestamente extrañas, tan polémicas. Lo curioso y real es que uno excavaba y lo que era la iglesia cristiana estaba sobre un cementerio árabe. Si excavan el cementerio árabe se encontraban ya las piedras de la época de la romanización. Eso explicaría, Pablo, que las diferentes culturas han ido buscando esos sitios que ya no sabemos leer. Probablemente. Tenemos el caso muy conocido de Elche, donde ha aparecido la famosa dama, donde se han encontrado hasta 5 civilizaciones distintas en las distintas capas estratigráficas que representan unos 5 a 6.000 años de antigüedad. Y creemos eso, que efectivamente los antiguos construían en esos lugares porque tenían cierta energía, ciertos poderes que para ellos eran importantes
más que nada al chamán y al brujo, o como le queríamos llamar, al curandero, que era el que regía los destinos espirituales de cada grupo prehistórico. Y tengo ahí a José San Román, que yo creo que esto es una feliz historia de la investigación ortodoxa o arqueológica pura y dura con la intuición y los sentimientos, ¿no? Porque tú, ¿cómo te metes en este asunto? Te vimos entre piedras buscando, y lo más sorprendente es que luego veíamos que allí realmente había petróglifos, geóglifos, grabados antiguos en las piedras. ¿Las piedras emiten algo, José? Bueno, de principio tengo que decir que mi historia viene mucho más atrás. Yo de pequeño tenía una serie de sensaciones, una serie de cosas. ¿Desde muy pequeño? Desde prácticamente de niño. Lo que pasa es que siempre lo llevé por un mal sitio. O sea, a mí todas esas visiones, esas sensaciones me producían mal, digamos así, o sea, no me sentía a gusto y lo tenía como una maldición. Siempre lo tuve callado, nunca quise saber nada, hasta que el día que conocí a Pablo, pues llevé todas esas intuiciones justamente al lado de la arqueología. Qué curioso, les diste una salida, digamos, óptima a unas sensaciones que a ti te producían, como mucha gente que nos estará escuchando, que vive esas cosas en su propia carne y es que no te puedes poner en su lugar. Y un buen día, escuchando una conferencia pura y dura de arqueología, unís vuestras carreras, ¿no? Efectivamente. Bueno, hasta que el momento también lo que conocía de arqueología era tan impresionante que, por ejemplo, en el colegio mi nota máxima era un 1, un 2. O sea, prácticamente de arqueología no tenía ni idea hasta el día que conocí justamente, en este caso, mi maestro, Pablo Novoa, y empecé a unir las dos cosas. ¿Y cuándo se produce el primer hallazgo feliz? No sé si fue en tierras de Galicia o no, pero... Fue en tierras de Galicia, justamente el 6 del 12 de 1992, justamente buscando. Desde el año 1923, un tal Eugenio Gelay tenía publicado una serie de trabajos. De hecho, sacaba unas fotos de una treintena de piedras con grabados, y habían estado desaparecidas hasta el 6 del 12 de 1992. La segunda vez que voy a Santa María de Olla, había ido en bicicleta desde Vigo a Santa María de Olla, así como unos 50 kilómetros aproximadamente, y después de dar un paseo por el monte, digamos así, me dejé simplemente llevar, pues, digamos, por mi intuición, me empecé a meter por unos caminos y de repente, no sé por qué, giré un camino para un lado, otro camino para otro, y de repente allí estaban. En este caso los antropomorfos de Gelay. Y después aparecieron... Antropomorfos porque son seres humanos, ¿no? Humanizados. Sí, bueno, son figuras humanas, efectivamente. ¿De hace cuánto tiempo? Alrededor de unos 3.000, 4.000, 5.000 años. Esto es maravilloso, José. Es decir, seres humanos dejaron en un lugar totalmente agreste unas figuras que, hombre, la ciencia podrá decir lo que quiera, y aquí por supuesto la avalamos, pero que conectan con algo. ¿Y qué sensación te llevaba a ti a ese lugar exactamente? ¿Ahora cómo lo interpretas? ¿Qué te llamaba? Bueno, vamos a ver. A mí, lógicamente, donde hay un petroglifo, sobre todo antiguos, no los más modernos, sobre todo los antiguos, es como si emanase una energía especial. Puedo ponerme en un sitio, girar alrededor y no sentir prácticamente nada en ninguna dirección, exceptuando donde está el petroglifo. Y allí es como si hubiese algo que me estuviese llamando. ¿Bueno o malo? Depende. En ocasiones, en la mayor parte de las piedras que tengo localizado, en este caso Santa María de Olla alrededor de unas 800, y entre Galicia y Portugal 1.800 piedras inéditas, totalmente inéditas. Por lo general son siempre buenas sensaciones, sobre todo las más antiguas, las de círculos concéntricos, las de laberintos, las de espirales. Esas son las que mejor sensación me dan. Luego hay otros lugares que en cambio no me da tan buena sensación. Ahora vamos a hablar de eso, José y Pablo, pero nos traía Pablo para que comprendan los amigos que están aquí en Coruña esta noche el nivel de la repercusión que han tenido algunos hallazgos. Creo que nuestro compañero Pedro Espinosa, desgraciadamente esto pasa en las Salidas de Milenio, es solo para aquí, tiene incluso portadas y documentos recién publicados. Se habla ni más ni menos que una especie de pistas, de geóglifos, pistas de Nazca en el país vecino, en Portugal, y que esto surge con un hallazgo de este tipo. Sí, efectivamente, yo llevaba yendo a la zona más o menos 7 años y, bueno, sospechaba, había unos alineamientos de piedras que me parecían curiosos porque no me parecían muros ni que marcaran algún tipo de división para pastoreo o agrícola. Entonces, bueno, a fuerza de investigar y de hablar con los pastores de la zona, ellos me decían que esas piedras estaban ahí desde el principio del mundo. Entonces yo empecé también a usar el péndulo, era cuando mis primeros inicios en la arqueología psíquica. ¿Cualquiera puede usar el péndulo, Pablo? Sí, cualquiera persona puede usar el péndulo, siempre que psíquicamente se concentre y pueda desarrollar facultad. Yo en este caso no tengo la psiquis de José, pero sí realmente con el tiempo he podido determinar que he tenido excelentes resultados. Y en este caso, bueno, lo pruebo en estos descubrimientos de Portugal,
que los arqueólogos portugueses ya se han pronunciado al respecto y consideran uno de los hallazgos más interesantes del noreste de Europa de los últimos años. ¿Qué dicen a nivel oficial? Que son un hallazgo porque era algo dibujado para verse desde el cielo, como en Nazca, entonces. Aparentemente puede ser que desde el cielo o no, porque hemos ubicado algunas montañas enfrente de los geoglifos, que se pueden ver algunas figuras, principalmente las que han salido publicadas, figuras que van de entre los 50 a los 400 metros. ¿400 metros? Sí, efectivamente, hay un ave de casi 400 metros que lamentablemente ha sido semidestruido porque gente de la zona para construcción y para muros han sacado las piedras y bueno, apenas han quedado las marcas. La suerte es que tuvimos que un programa portugués de fotografía ortostática había hecho unas fotos hace años y hemos podido terminar la figura por medio de esas fotos ortostáticas. Oye, ¿cómo se siente uno? Porque yo, fíjate, Pablo y José, una de las impresiones más fuertes que he tenido en mi vida es en Nazca, ese lugar que muchos conocen, del que hemos hablado en alguna ocasión. Para mí un mensaje sin descifrar. Y recuerdo que cuando nos metieron en una zona que se llama Cerro de los Astronautas, que no van nunca los turistas, y que gracias, siempre lo voy a decir, al piloto Luis Prieto Mugaburu, nos mete por allí y eran todo figuras tan altas como una casa de 28 pisos, con seres con máscaras, con cascos, con botas gordas, señalando al cielo, creados antes de que naciera Jesús de Nazaret y por una gente que nunca realmente las vio, una labor que nunca las vio. Yo me quedé impresionadísimo. Pero la impresión de descubrir algo que ni siquiera nadie conocía oficialmente tiene que ser algo alucinante, ¿no? Era totalmente desconocida la existencia, ni nadie se imaginaba, ni la gente del parque oficial que estaba hablando, director del Parque La Peneda, como arqueólogos que han ido allí a la zona y se han quedado sorprendidos porque nadie se imaginaba ese tipo de hallazgos y menos en esa zona. Y un tipo de resto arqueológico que aparece nada más que en América, concretamente en Nazca y en algunos lugares de Chile. Y caramba, las posibilidades que abre eso, ¿no? De que de repente hubiera esos geoglifos gigantescos. Sí. Hablábamos de lugares positivos la mayoría de las veces, como si el arte de esa gente hubiera quedado ahí con ese sentimiento. Y yo te preguntaba antes, José San Román, antes de entrar aquí en Palesco, te preguntaba, oye, ¿algún lugar donde lo haya sentido mal? Porque yo antes en el previo decía, caramba, hay sitios donde uno se encuentra mal y no sabe por qué, puede haber mil factores. ¿En la arqueología psíquica también existen esos lugares raros? También existe, justamente. Bueno, no solo existen por los lugares que digamos son negativos, sino los lugares que tú no conectas con ellos. Por ejemplo, los petroglifos que hay en Tebra, ellos y yo no. Tebra es Galicia, ¿no? Para es en los Galicia, amigos del resto de España. en la zona de Tomiño, en la provincia de Pontevedra. Da la casualidad de que esos petroglifos y yo no conectamos. Y son preciosos, son impresionantes, pero no conectamos. No hay conexión. Pero aparte de eso, allí cerca justamente hay una piedra grandísima que me forcé en varias ocasiones, justamente en dos, el poder llegar a ella y poder tocarla. En una de las ocasiones dije, bueno, hay mucha vegetación, no puedo ir a ella porque hay mucha vegetación. Eso era una excusa tonta, la verdad. Después, la segunda vez, estaba totalmente limpio y hoy día no fui capaz de tocarla siquiera. Hay algo que me rechaza completamente, he tenido que dar vuelta. Y no soy una persona miedosa, en realidad ando solo por el monte, voy en bicicleta solo, voy a miles de lugares totalmente desconocidos, no tengo ningún problema, de día, de noche, a cualquier hora. José, ese sitio no Pablo, puedo. Os voy a invitar a que os quedéis un poco más con nosotros, si os parece, porque me gustaría también que la gente nos preguntara por lugares de Galicia que ellos conocen y quizá habéis visitado con otros ojos, y nos gustaría recorrer con vosotros un poco más la Galicia extraordinaria, mítica y ancestral. Carmen, 7640. Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan ya a esa vía de contacto, como el de Enrique López, que nos escribe desde aquí, desde La Coruña, y nos dice que en la noche de San Juan se hace el baño de las 9 olas para poder quedarse embarazada. En algunas playas muy célebres, además, ¿no? En Soria, en San Pedro Manrique, se hace el paso del fuego, se pasa descalzo con alguien subido encima, pisando una manta de ascuas. Y lo curioso del tema es que nadie se quema. Lo que los expertos llamarían pirobasia, y que igual se están haciendo esos experimentos ahora mismo, con la gente a cuestas, pasando ahí por... En mi pueblo, Uclés, existe la leyenda de la mora encantada. Las noches de San Juan, la mora sale a peinar sus cabellos y a esperar a su amado cristiano. José, Ari, Ana, Nati, Marcos y Loreto de Lanzarote, desde la playa Onde, realizando un conjuro para desearnos buena suerte a todos. Bueno, pues que la suerte sea recíproca, que invada a todos los oyentes de Milenio 3, a todos los que estáis aquí, y como apenas tenemos tiempo, llegan las noticias, os prometo que seguiremos indagando por veredas, senderos, en busca de lugares. Luego me cuentas, Pablo, ese lugar que a mí me impresionó mucho, que tiene una iglesia y un crematorio de cadáveres que a mí me dejó... Bueno, luego nos lo cuentas, 2 y 6 minutos, aquí seguimos en Coruña, nuestra nave ha aterrizado
y ha abierto el abanico de los misterios. Creo que Alberto Granado, nuestro compañero, tenía como un recetario ancestral, voy a decirlo así, que precisamente parece que funciona esta noche mágica y no en cualquiera otra noche. Sí, por lo menos lo dicen las leyendas, ¿no? Que ocurren cosas mágicas y extrañas en esta noche. Por ejemplo, las plantas venenosas dicen que pierden todos sus poderes y la verdad es que no nos hacen nada malo esta noche. Bonita leyenda, ¿eh? Sí, sí, y sin embargo, las plantas curativas aumentan sus propiedades. O sea que hoy es una buena noche para encontrar plantas. Dicen que también los tesoros brillan más que nunca y se dejan encontrar. O sea que también es importante para los buscadores de tesoros. Se puede coger hoy la hierba verbena, que se llama así, que cura todo mal. Dicen que también, por ejemplo, las cenizas pues curan enfermedades de la piel, esas cenizas que se han utilizado en el fuego. Y el agua de los manantiales también esta noche es muy importante porque dicen que se vuelve curativa. Hoy es el día, además, que algo que a ti y a mí nos gusta mucho, el día que se abren las puertas misteriosas. Hoy cobran especial importancia los espejos, de los que tanto hablamos. A partir de las 12 de la noche, los espejos se vuelven algo especiales, ¿no? Y si miras de vez en cuando, a lo mejor te pueden decir algo del futuro o encontrarte con alguna realidad que no te puede gustar. O también algo malo, porque si en la noche de San Juan, frente a un espejo, con una vela, te asomas a esas otras puertas, te puedes encontrar con el demonio. Eso es lo que dice la leyenda. Yo, por si acaso, no lo voy a hacer. Pues aquí estamos sobre todo entre amigos y en una noche muy especial, distinta al resto. Una noche que quizá se ha quedado más en lo lúdico, en lo festivo, que nos parece genial. Lo decíamos antes, lugares como Alicante, como Coruña y tantos otros, pues celebran su noche, pero quizá no podemos leer ya los significados antiguos que hacían que este lugar tuviera un entorno muy especial. Aquí mismo seguro que hubo rituales como los que tú comentas, Alberto. Sí, porque por lo menos la leyenda cuenta que, bueno, como hoy era el día más largo, pues temían que el sol, como empezaba a ganar terreno y el sol se empezaba a hacer, o el sol perdía terreno, pues querían mantenerlo un poco con esas hogueras, ¿no? Entonces, desde tiempos inmemoriales, pues las hogueras se encendían para mantener esa luz, que se libraran de todos los espíritus, ¿no? Y de hecho, pues el fuego se hace protagonista. No solo se purifican cosas, sino que también se pueden lanzar cosas al fuego, pues conjuros, peticiones, en fin, la verdad es que el fuego cobra protagonismo. Aquí se hace también, entonces. Sí, mira, recibimos un mensaje en esa vía de contacto, el 7640 de Coruxo, que nos decía: boas noites, con ese agua la mañana siguiente nos lavamos la cara para purificarnos con el agua de las plantas. Para lo mismo quemamos algo nuestro viejo en la hoguera, normalmente algo que no se quiere, algo que por alguna razón ha salido mal o le recuerda a un caso raro o malo o algún personaje que quieren desechar, lo echan a la hoguera, así lo queman y se purifica. O sea, noche de cambios, noche de transiciones, noche donde las sombras y las luces hacen un juego distinto. Y hablaba nuestro compañero Alberto de tesoros, y nuestros compañeros Pablo Novoa, especialista, desde luego escritor, libros célebres como Cuayú o Los Arahuacotaínos, que es su última obra que tengo aquí en la mesa, y también José San Román, psíquico, que ha destinado su energía, llamémoslo así, a la arqueología, cosa que nos parece realmente algo digno de mención. Hablábamos, compañeros, de lugares de la Galicia mágica, y a mí es de lógica. Un sitio, cada uno un sitio. De Galicia. Bueno, malo, espectacular, distinto, donde las emociones son diferentes. Si a ti te dicen un recuerdo, eso de tienes que recordar algo, ¿qué sitio, Pablo? Sin duda Santa Mariña de Augas Santas, en la provincia de Orense. Es un lugar impresionante donde ha habido varias culturas, desde un principio megalítico a una cultura castrexa y posteriormente a un reducto templario, es decir, una construcción templaria inacabada, que no sabemos el porqué. Inacabada. Inacabada, sí. Que pudimos verla también en aquel reportaje. Da la sensación entonces de que los templarios, como muchos intuyen, sí que sabían leer esos códigos de los más antiguos, ¿no? Sí, probablemente sí, y probablemente debían conocer que el lugar era un lugar mágico. Bueno, hay la famosa leyenda de la
Santa Mariña, cuando fue pretendida por el romano y la torturó, la ejecutó y se salvó, y a la tercera vez la decapitó y la cabeza rodó y dieron 3 botes y la emanaron 3 fuentes que existen ¿Están las todavía. fuentes? Sí, la gente, hay una gran romería anual y además durante mayor parte del año llegan numerosa gente y romeros no solo de Galicia, sino de otras partes de España y Portugal a llevar agua para curar sus males. Oye, Pablo, y había ese lado, ese reverso, hablamos de la noche de San Juan, de 2 caras, ese reverso luminoso, ese reverso de una leyenda que en el fondo es una cosa bonita, no la leyenda de la muerte, por supuesto, sino el agua purificadora, la estancia templaria. Y como en los subterráneos de este lugar nos encontramos con una de las imágenes que yo vi y que me impresionó muchísimo, un crematorio antiguo, ¿no?, de cadáveres. Efectivamente, donde está la cámara, lo que llamaríamos la cámara megalítica, hay una pira redonda de piedra, un ara, donde probablemente era que quemaban a los antiguos. Y existe también en el techo un hueco, un psicoducto que sale al exterior, probablemente para que el alma del individuo saliera a través del psicoducto. Qué bueno. Y es curioso que eso no solo lo encontramos en Galicia, también en la tumba de Palenque. En México. Sí, en la tumba de Palenque sale de la cámara mortuoria, sale un psicoducto hacia el exterior. O sea, se quemaba el cuerpo, sí, pero ellos creían que había otra parte que no era el cuerpo, que se iba de allí. Prolongaba, efectivamente. Y más allá. En algunos de esos restos han aparecido también esferas líticas, bolas, al lado del cráneo. En el caso de Palenque, una bola de jade, probablemente para que el alma pasara la bola y la bola como objeto redondo y objeto pudiera trasladarse mejor hacia el universo de sus creencias a través del psicoducto. O sea que de Galicia, Pablo Novoa se queda con este lugar en Orense que es digno de ser conocido, sí, ¿no? Es digno de ser conocido, es un lugar impresionante y que vale la pena conocer. El que quiera Galicia, que quiera conocer el misterio, la magia de Galicia, le invito a que vaya a Santa María de Aguasantas. Siempre con respeto, Pablo, siempre. Con respeto, como hace la gente de Milenio, sí, vamos. Efectivamente, pidiendo respeto antes de entrar. Claro que sí, porque ya sabes que a veces hablamos de algún sitio, caramba, la gente se cree que se va a encontrar con un espectro o con cualquier cosa así en la puerta, y eso no es así, es más bien pues sentir cosas, que claro que hay códigos que se pueden sentir. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. José, ¿y tu sitio? Bueno, prácticamente cualquier lugar de Galicia es en sí mágico. De hecho, estáis hablando de la noche mágica, la noche bruja, la noche de San Juan, y justamente hay muchas leyendas referentes a petroglifos. Incluso algunos de ellos hablan de moras encantadas, e incluso hablan de una serie de petroglifos o de lugares mágicos. ¿Grabados en la piedra? Exactamente. Que según donde se abran, si se abren de un lado encuentras un tesoro, y si abres del lado contrario encuentras desgracias o alquitrán, se llena el pueblo de alquitrán, muere toda la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso nos lleva justamente en cómo entras a ese lugar. Si entras con reverencia, vas a encontrar justamente lo bueno de ese lugar, y si entras de una forma totalmente desproporcionada a ese lugar, no entras con reverencia, no entras con ganas de saber lo que ese lugar te va a enseñar, esa energía especial que hay en ese sitio, lógicamente lo que encuentras es algo totalmente negativo, un rechazo de ese lugar hacia ti, digamos así. Yo creo, bueno, básicamente me quedaría con todos los petroglifos de Galicia, prácticamente. No puedes elegir, ¿no? No puedo elegir, aunque si eligiese uno en especial, elegiría alguno de Santa María de Olla. Santa María de Olla como lugar también a marcar en nuestra agenda de la Galicia mágica. Sí. Justamente la geología dice que debajo de la iglesia la Catedral de Santiago, debajo del sepulcro, se encuentra pues 27.000 unidades. No recuerdo cómo se llama, si son móviles, no recuerdo ahora muy bien. Pero resulta que en Santa María de Olla existen unas piedras que, sumadas las dos, tienen tanta energía como lo que existía debajo justamente del sepulcro de Santiago. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Pues José San Román ha dicho algo que no es tontería, me vais a entender. Lo del sepulcro de Santiago todavía colea, lo del sepulcro en sí. ¿Y quién está ahí dentro? Y yo no estoy diciendo ninguna herejía, pero hay muchos investigadores que luego van a estar aquí, que tienen teorías distintas, que bueno, a ver cómo las interpretan. Una cosa, José San Román, así como hay personas, porque esto estoy seguro, amigos, que estáis todos de acuerdo, que nos quitan la energía, o sea, vampiro psíquico o tío pesado, o como queréis llamarle, pero personas que se ponen al lado, y es que te convierten la vida en una especie de que quieres huir de ellos, y pueden ser buenas personas, sí, pero tienen algo
Y sin embargo hay gente que te proyecta energía, que te dice ánimo, que te da vitalidad. ¿Ocurre con los sitios? Sí, lógicamente. De hecho, lo que sí os pido, si alguien va justamente a alguno de estos lugares, que por favor lo respete al máximo. Fundamental. Nadie tiene que proponerse justamente encima de un petroglifo, sino en sus inmediaciones. Ya se percibe justamente esa energía que allí hay. De hecho, se han hecho una serie de pruebas sin decir a nadie nada, absolutamente nada, y hemos ido a meditar a algunos lugares simplemente porque era un sitio bonito, nada más. Y después de salir de ese sitio, pues han hablado las posibles experiencias que ha tenido cada uno, visiones y demás, y da casualidad de que grupos diferentes coinciden. Grupos que además gente que no se conoce de nada y coinciden. Y mucha de esa gente ha tenido las mismas visiones, las mismas sensaciones, las mismas percepciones. Es muy curioso, ¿verdad? Y tanto. Estamos disfrutando mucho con vosotros y yo tengo que decir que conocí la obra de estos dos grandes amigos, pues, bueno, a pocos llamo yo hermano cósmico, ¿no? Pablito, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, hermano. Pablo Villarrubia, que, bueno, nos conocemos ya hace tanto tiempo, Los añitos. Y Pablo siempre buscando con honestidad brutal el misterio, sobre todo en América. Pero cuando hablas con Pablo te das cuenta de que todo lo que te cuenta de América resulta que tiene una réplica, por ejemplo, en nuestro país. Que hay como trazas que no saben de kilómetros, de razas ni de distancias. Y que el hombre antiguo, pues bueno, generó, jugó, maltrató a veces algunas energías o dejó templos de poder, templos de miedo. ¿A ti todo esto que cuentan Pablo y José San Román te suena de toda la vida, vamos? Lugares marcados por petróglifos donde, por ejemplo, en tu caso, Pablo, que sé que te encanta como a mí, casos tenebrosos en esos lugares, ¿no? Sin duda. Y además, no solo tenebrosos, como por ejemplo la misma experiencia, las experiencias vividas por José y en estos lugares, y Karina, que no está aquí, ¿no? Karina, que es otra para nosotros fantástica venezolana, que nos acompañó en aquel viaje, ¿no? Que inolvidable para Cuarto Milenio. Y pues en esos lugares me sorprendió cómo ellos nos contaban cómo habían encontrado sus sitios que estaban ocultos, ¿no? Debajo de la maleza. Por ejemplo, José nos contaba, ¿no? Que de un lugar en Portugal, ¿no? Un sitio en Portugal donde los petroglifos estaban cubiertos por hojas y él seguía por esa intuición, va caminando hasta llegar al lugar, barren un poco, levantan esas hojas, un poco de tierra y se encuentran ahí con los petroglifos. Eso me pareció sorprendente y eso no lo he visto, en América, no he encontrado otras personas con esa capacidad. Eso no ha llegado y esto lo vi aquí en Galicia y en Portugal en el caso aquí de José y Karina. Oye, Carmen, ¿hay gente que habla de sus lugares también predilectos o no tanto, o de que les da sensaciones distintas en claves de poder en Galicia a través de 7640? Hay gente que nos está contando historias fascinantes de cómo se celebra esta noche tan mágica, sobre todo lo rico de la mitología que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. La madrugada de San Juan, por ejemplo, nos dice Javi, si te miras a un pozo de agua y no ves reflejado tu rostro, morirás en el próximo año. Eso cuenta la leyenda desde Tenerife. Es como decía Freud, ¿no? Lo de verte a ti mismo avanzando por la calle, a ti mismo, tu clon, o mirarte en el espejo y no verte, ¿no? Eloy de A Coruña nos dice boa noite, Iker. En esta noche los niños le hacen travesuras a los vecinos en los pueblos. Le llamamos noite de facer mal. ¿Lo conocíais? Pues no lo conocíamos. Aquí seguro que sí, igual lo ha hecho y todo, cuando era niño. Estamos al lado de una hoguera. ¿Os dais cuenta de que no se oyen ni perros, ni grillos, ni ningún animal? Saludos de Aurora, Rocío y José de Cortiguera. Mágica noche si miras esta noche los olivos. Mira, esto dedicado a Mariano Revilla, que tiene un olivo. Verás que sus hojas están al revés, se vuelven, nos dice Conchi desde Alcoy. Bonita historia. Si esta noche cogéis un helecho macho, por el revés de sus hojas tiene esporas que, cogidas a medianoche y guardadas en un frasco, son duendes a tu disposición, nos dice Isa desde Laxe. Soy de Orense, vivo cerca de Santa Mariña, y que esa agua en esta noche se cambia a color vino y aparecen bolas luminosas. Qué maravilla y qué riqueza la que nos exponen siempre en vivo, siempre en directo los amigos de Milenio. Para mí ha sido un placer estar con José San Román y con Pablo Novoa. No va a ser la última vez, desde luego, pero hablábamos antes de llorar, ¿verdad? Delante de una pieza, delante de un descubrimiento. ¿Cuál es la última vez que habéis llorado? Sí. Delante de un hallazgo arqueológico de estos que ya te descompone, ¿no? Sí, fue hace unos 3 años, concretamente en las selvas de los Andes venezolanos. Me acompañaba
un antropólogo de allá de la ciudad de Barinas, del estado donde se encuentra, y su esposo, que es un artista plástico muy reconocido en Venezuela, y el guía que siempre me acompaña en esos lugares. Entonces él me había hablado de que el guía, de que por ahí había unos muñecos grabados en piedra. Entonces nos metimos por un río y empezamos a subir y cada vez iba estrechando más, un desfiladero que apenas tenía 2 metros de ancho y 25 de alto, y apenas entraba luz, y al ir caminando varios kilómetros hacia arriba vimos que se abría la parte de la muralla y se hacía una gran bóveda, una bóveda de unos 25 metros de alto, y cuando llegamos allí el efecto era espectacular, pues se veía toda un mural impresionante grabado, entre los que destacaba una figura enorme de casi 2 metros de un sol de 30 rayos y una serpiente que atravesaba todo el mural. Bueno, como el efecto que le daba el musgo, un musgo verde hacia las figuras grabadas por encima, era un cuadro pero increíble. Entonces nos abrazamos llorando y fue un espectáculo increíble, porque no nos imaginábamos en un sitio tan recóndito encontrar una bóveda de 25 metros de larga totalmente llena de unos grabados tan hermosos y tan impresionantes. José, también habrás llorado delante de un hallazgo repentinamente, ¿no? Sí, pero en este caso permíteme que haya sido por lo negativo. Vamos a ver, cada vez que encuentro una piedra, lógicamente, un petroglifo, una piedra grabada, lógicamente primero tengo que darle gracias a la persona o las personas que lo han hecho, que han plasmado allí pues su arte. Y luego cada piedra es para mí como un hijo. Y así los trato, justamente. Cada vez que encuentro una piedra, es que no puedo decir una piedra específica, una u otra, no puedo descartar ninguna. Para mí todas es como si fuesen un hijo mío. Una apartación del pasado hacia mí, que a través de mí va a ir, siempre y cuando los cuidemos, lógicamente, hacia las futuras generaciones. Pero en este caso, negativamente, sí tuve, y por desgracia no pude ni hacerle una foto siquiera, fue un hallazgo en Portugal, en Ardegais. Allí unos tableros de juego, en el año, que además sale plasmado en el libro de Pablo, en Cuayú, cómo han sido descubiertos y tal. En este caso habían sido descubiertos por mí. Bueno, habíamos ido varias veces por allí a la zona, habíamos hecho sus trabajos correspondientes y todo lo demás, y este año, al volver por la zona, hemos visto que están totalmente destruidos. ¿Destruidos por la gente? Sí, queremos saber quién pudo haber sido, pero queremos, no se puede lógicamente culpar a nadie, lo único que sabemos es que están destruidos. Milenio 3, Iker Jiménez, Cadena SER. Hombre, pues yo creo que evidentemente en este mundo hay gente con sensibilidades muy distintas, ¿no? Nosotros habrá quien diga, ¿no?, que muchas veces no somos todos rigurosos científicamente, no nos movemos solo por el parámetro de lo científico, de A más B, y no vemos lo otro que hay, y eso puede ser. Pero lo que sí sabemos, Pablo, Carmen, es que tenemos la sensibilidad a flor de piel, somos capaces de emocionarnos cuando alguien cuenta las cosas con pasión, y estamos en el lado, sin duda alguna, de personas como Pablo Novoa o como José San Román, que tienen respeto. Ese mismo respeto que han dibujado con sus palabras en esta noche en Coruña, yo creo que debe ser el respeto que impere en todos los amigos de Milenio, porque vamos a descubrir muchas más cosas. Es como si un legado del pasado nos llamase desde un punto desconocido del tiempo y el espacio. Hay quien tiene la fortuna de sentirlo más a flor de piel. Yo en este caso tengo franca envidia. Pido de verdad un emocionado aplauso para estos dos últimos aventureros. Ha sido muy bonito, ¿eh? Yo me he emocionado, de verdad, ¿eh? No sé, hablar con tal respeto de la naturaleza, y para los que amamos el arte, del arte antiquísimo de los primeros hombres, porque sabemos que pasan ese tipo de cosas, ¿eh? Y vaya si lo sabemos. Pablo, muchas luces extrañas, otro de los grandes temas, ¿no?, que interesan a la gente, muchas cosas muy raras, apariciones de seres, supuestamente, antes se llamarían ángeles, duendes, elfos, yo qué sé. Luego pasaron a ser extraterrestres, demonios, quién sabe. Pero lo extraño, entrar en una coordenada como en un teatro distinto donde la gente ve cosas, caramba, resulta que uno investiga y muchas veces, Pabliño, resulta que eso estaba marcado por cruces, marcado por petróglifos, y uno dice, bueno, pues igual hay una relación. Hay casos de objetos muy extraños que de repente uno ve una gigantesca tumba de los iberos. ¿Por qué la arqueología funeraria
y lo que hoy consideramos extraordinario, raro, que nos da miedo, está conjuntada. Tú lo has vivido, tú lo sabes. Sin duda, y en toda América, Iker, y creo que básicamente por esa sensibilidad que tiene José y Karina, que José que estaba aquí ahora, la tenían los hombres que habitaban las cuevas, los hombres de aquel pasado lejano de hace miles de años, que tenían esa necesidad de, digamos, expresaban y percibían las cosas de la naturaleza con mucho más sensibilidad que nosotros hoy en día. Y por eso mismo ellos captaban esas energías, captaban, digamos, todas las fuerzas telúricas, las líneas Lais, como quieras llamarlo, y no solo eso, sabían que en esos lugares aparecían las luces de la vida, de la muerte, y esas mismas luces que ellos santificaban. ¿De qué manera? Dejando ahí plasmados en las rocas las imágenes de estos seres, de estas luces, de estas emociones que ellos vivían. Tampoco es casual en esta noche especial que suene la banda sonora. Tú lo sabes, ¿no? No sé qué banda sonora es. Hemos tenido esta banda sonora muy especial, es de Fernando Jiménez del Oso. Hombre de la serie. Exactamente. Sí. Que también es bonito que suene esta noche, es ¿verdad? Christian Huygens, ¿puede ser? ¿El autor? Michael Huygens. Michael. Esto Fantástico, era JJ fantástico. Benítez. Exacto. Y Fernando Jiménez del Oso, que ya no está entre nosotros, pero que seguro que se está escuchando, que viajaban por toda América buscando cosas como estas, ¿no? Que en la noche de San Juan suene su música es muy importante también, ¿verdad? Tenemos a dos amigos que para nosotros, bueno, pues es una noche de amigos y es lo que uno tiene. José Lesta y Miguel Pedrero, que yo creo que nadie ha recorrido la Galicia mágica y misteriosa como ellos. Miles y miles y miles de kilómetros. Y los kilómetros no son, bueno, pues aval de que uno haga bien las cosas, pero es que en su caso se cumplen ambas circunstancias. José Lesta, Miguel Pedrero, de verdad, porque la labor que hacen es impresionante. Les daría otro aplauso inmenso a dos gallegos. A dos gallegos que nos han hecho aprender un montón de cosas. Ellos tienen el mérito, de verdad os lo digo. Ellos son los que sacan de verdad los casos, los que investigan, los que pasan noches en vela. Y luego nosotros lo sabemos y a veces les podemos acompañar, pero ellos tienen el mérito. Ahora, la primera pregunta, ¿quién está enterrado en el sepulcro de Santiago? Porque a mí todo el mundo me lo pregunta y me dicen, oye, no digas esto, no digas lo otro. Habéis hecho un libro que se llama Un druida en Compostela, ¿no? Sí. Efectivamente, sí. Sí, un druida en Compostela, ¿no? Que nosotros en su momento quisimos titular La tumba del último druida, porque creemos, es una hipótesis que no es nuestra, han barajado muchísimos otros investigadores y especialistas anteriormente, que quien realmente está enterrado en la catedral de Santiago de Compostela no es el apóstol Santiago, sino que es el primer hereje ejecutado por la Iglesia Católica, Prisciliano, que podríamos decir que fue el último druida, el personaje que tuvo en sus manos el conocimiento druídico y que mezcló con otra serie de conocimientos mágicos y con el cristianismo, una especie de amalgama muy extraña, ¿no? Y que estuvo a punto, y esto no se da a conocer mucho, estuvo a punto de crear un verdadero cisma en la Iglesia. Es decir, si hubieran triunfado las tesis de Prisciliano, si no hubiera sido ajusticiado, hoy la Iglesia católica, apostólica y romana no sería tal como la entendemos, sería muy diferente. José, y no os han apedreado por... Y es que esto no es herejía, no es herejía, y aquí lo hacemos con todo el respeto para todas las creencias y somos respetuosas con todas, absolutamente con todas. Pero claro, imagino que decir, hombre, que en Santiago, que es un lugar de poder impresionante, que merece, sea, quien esté en la tumba, merece la pena la visita y sentir también ese lugar. Pero estáis convencidos, no sois los únicos, ¿no? Hombre, no es una teoría que surja de la nada, ¿no? No nos han apedreado porque no somos tampoco los primeros, ¿no? que bueno, pues apoyamos esa teoría, pero sí es una herejía, es decir, el asegurar, casi demostrar, ¿no? En base además a excavaciones arqueológicas, a fotografías que publicamos en ese libro, pues que efectivamente no es Santiago, que incluso entre los restos que se encontraron en excavaciones arqueológicas, por ejemplo en 1879, pues había huesos probablemente de una mujer en el sepulcro de Santiago. ¿De una mujer? Pues, claro, entonces eso invalida y echa por tierra toda la teoría del apóstol Santiago y nos abren otras posibilidades, como decía Miguel, de que por Pero ejemplo, tampoco sería Prisciliano, por lo tanto. Prisciliano iba acompañado de muchas seguidoras. De hecho, una de sus seguidoras, Eucrocia, se supone que, bueno, las malas lenguas de la época, aunque hablamos del siglo IV, hace muchos siglos, dicen que tuvo un affair
con ella, que incluso tuvo descendencia, y que la decapitaron junto con Prisciliano, y que los restos, tanto de Eucrocia como de Prisciliano y sus seguidores, siguieron justamente el camino inverso de Santiago, desde Tréveris, desde el sur de Francia, donde fueron decapitados, hasta Santiago, y que allí quedaron enterrados. Esos huesos probablemente lo que hacen es apoyar un poco más incluso la hipótesis de Prisciliano, pero lo que casi es seguro es que Santiago desgraciadamente no estuvo allí. Miguel Pedrero, ¿cuál es para ti, como investigador, como periodista de estos asuntos, la prueba clave que tú dirías a la gente que dices, bueno, qué barbaridad es esta? Oye, cuidado, pensemos que aquí hay este elemento. Bueno, hay varios elementos fundamentales, pero uno de ellos es si nos vamos a la leyenda del apóstol Santiago. La leyenda cuenta que el apóstol llega a Galicia en una barca con el cuerpo del apóstol decapitado, y esa barca, pues bueno, la dirigían 2 de sus discípulos, ¿no? Cuenta la leyenda que esa barca llega a Iria Flavia, a Padrón. De hecho, en la iglesia de Padrón se conserva una piedra que se llama O Pedrón, que es supuestamente donde atracó esa barca, y bueno, está allí para que la admiren los fieles, ¿no? Esa es la leyenda. A partir de ahí la leyenda cuenta que esos 2 discípulos del apóstol Santiago llevaron el cuerpo del apóstol hasta un lugar muy mágico de Galicia, quizás uno de los centros mágicos de Galicia, que es el Pico Sacro, el Pico Sagrado, y que allí gobernaba una reina pagana. Y bueno, finalmente, sería muy largo de contar, tras una serie de historias, se entierra en un lugar sobre el que luego se erige la Catedral de Santiago. Bueno, todo esto, que es la leyenda del apóstol Santiago, repito que es leyenda, lo que sí sabemos es que quien no está enterrado es el apóstol Santiago, porque hay una serie de desfases cronológicos e históricos que cualquier historiador sabe que allí no está enterrado el apóstol. La pregunta es quién, si está alguien, ¿no? Pero eso es la leyenda, lo que acabo de contar. Pero la historia de Prisciliano es que es calcada. Prisciliano es decapitado en Tréveris. Probablemente, por lo que se sabe, su cuerpo regresa a la Gallaecia romana, que ocupa más o menos los márgenes de la actual Galicia, era más amplia, pero bueno, regresa a la Gallaecia, que es donde él había predicado y donde muchísimos obispos de la zona, eran priscilianistas, seguidores de él, ¿no? El propio Prisciliano fue nombrado obispo, pero con su fe muy especial, ¿no? Bueno, la historia es que muy probablemente, una vez que es decapitado Prisciliano, ¿a dónde se lleva su cuerpo? Pues a donde ha predicado, a la Gallaecia romana. ¿A dónde? A Padrón, a Iria Flavia, porque allí es donde tenía los mayores apoyos. Incluso el obispo de la zona era priscilianista. Es decir, si había una zona en el mundo donde había priscilianistas, era Gallaecia, y dentro de la Gallaecia era Iria Flavia, Padrón. Allí llega el cuerpo. No muy alejado de allí está Santiago de Compostela. No es muy extraño que se enterrara en ese lugar, ¿no? Y luego surge el Camino de Santiago, que es muy posterior, pero el Camino de Santiago es anterior incluso al nacimiento de Cristo, porque era un camino que no termina en Santiago. Los caminantes, los que hacen verdaderamente el Camino de Santiago, saben que el Camino de Santiago no termina en la Catedral de Santiago, termina en Finisterre. Era un camino hacia el fin del mundo, hacia donde se escondía el sol, hacia donde estaban los abismos, ¿qué había más allá del fin del mundo? Ese era el Camino de Santiago, un camino que además se guiaba por la Vía Láctea, ¿no? Ese era el Camino de Santiago. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado, en la época de la Reconquista, la Iglesia Católica utiliza toda una serie de rituales paganos, de tradiciones paganas, para crear sus propios mitos. Por ejemplo, en Galicia, donde se levanta una ermita, es un lugar pagano, adoración a las piedras, a las aguas. Anterior, como hablábamos antes de las piedras mágicas. Muy anterior. La Iglesia lo único que hace es que, en vez de ser las piedras las que curan, en ese momento es un santo el que cura. Y con el Camino de Santiago pasó un poco lo mismo. Se cristianizó ese camino y se aprovechó que había un lugar antes de llegar a Finisterre, que era Santiago de Compostela, donde había una tumba de un hombre santo que tenía fama de que curaba males y que había sido un hombre muy querido en la Gallaecia. ¿Quién era ese hombre? Era Prisciliano. Pues bueno, me quedo un poco sin palabras, y en el 7640, Carmen, a ver qué opina la gente aquí de Galicia, a favor o en contra, pues puede ser un debate interesante. Pero antes, Pablo, compañero, abrimos, y le pido a Antonio Bravo incluso que nos pongamos cósmicos, porque podíamos empezar en esta nave que hoy ha aterrizado aquí en Coruña, en un lugar ideal además para hacer este programa, que miremos al cielo, ¿no? Oye, Pablo, últimamente que hay muchas noticias de que si el gobierno británico ha dicho que los ovnis no existen, cosa que es una perogrullez, porque los ovnis son objetos volantes no identificados. Tú acabas de llegar de Galdar, Gran Canaria, donde está el gran caso ovni español de los militares, cuya conclusión es ovni. Por lo tanto, si mi ejército dice eso, los ovnis existen. Ahora, ¿qué son? Ya es otra historia. En Galicia mucha gente miró al cielo en una franja de tiempo muy breve, hace ahora justo 10 años, tampoco es casualidad. Y si los ovnis son imaginaciones, son errores, son efectos naturales,
¿por qué deja de haber efectos naturales? ¿Por qué ya la gente no se inventa nada? Bueno, Iker, en relación al 96, que estamos hablando de una oleada, vamos a remitirnos a esa época, hace 10 años, la cosa que no fue solo en Galicia, ahora nos hablarán nuestros queridos amigos sobre el tema, pero en realidad los fenómenos se extendieron por todo el planeta, y eso te lo puedo decir porque viajaba por América en aquel momento, estaba viajando por Brasil, por Argentina, Costa Rica y Puerto Rico, ¿no? Y el fenómeno OVNI se extendió como un reguero de pólvora por esos países, México también. Y te digo que en comunidades campesinas muy aisladas, donde una noticia no llegaría con tanta facilidad en aquel momento. Hoy, no Justo sé, en esas fechas, ¿no? En esas fechas, y como te digo, yo te cuento que en octubre de 95, poco antes de que estallara esta gran oleada, yo llegaba a São Paulo y allí cerca, en São Roque, me llamaba un amigo inmediatamente a mi llegada y me decía: Pablo, ven para aquí rápidamente porque han aparecido unos animales muertos. En ese momento no se hablaba todavía de chupacabras, por ejemplo, en Brasil. Estaba comenzando el fenómeno, había comenzado hacía poco en México. Entonces voy rápidamente a São Roque, me encuentro entonces con algunos animales muertos también y algunas personas que tenían esos animales que habían padecido con estas muertes, ¿no? Y ellos no sabían lógicamente de lo que se trataba el fenómeno. Entonces empiezo a asociar esto. Mi amigo me cuenta: Pablo, no voy a soltar nada todavía en la prensa para evitar contaminación, digamos, informativa, para que se evite de que la gente pues invente historias y tal. Entonces, con ese nombre tan feo que has dicho se identificaba primero a veces visiones de luces y luego animales cuya sangre había sido absorbida y a veces solo quedaba 1 o 2 punzones, a veces 1 nada más, ¿no? Exactamente, y ni siempre eran acompañadas estas apariciones de luces, otras veces sí, más raramente, pero sí podían aparecer. Entonces me di cuenta de que realmente aquellas personas, aquellos campesinos eran honestos, vimos a los lugares, encontramos hasta pelos de una presunta criatura en alambradas, ¿no? Y vimos que realmente el fenómeno se estaba extendiendo por el planeta sin que uno supiera, o sea, sin que aquellos campesinos de Brasil supieran que en Galicia se estaban iniciando también, aparecían estos fenómenos, ya empezaba una oleada, o que, por ejemplo, en Argentina, norte de Argentina, también volvieran a aparecer estos objetos y el fenómeno chupacabras también. Es muy curioso porque en aquel tiempo nuestros compañeros Miguel Pedrero y José Lesta hicieron un elaboradísimo trabajo, del que incluso tenemos información con gráficas, con provincias gallegas donde hubo avistamientos, con fotografías, con lugares donde se vieron, y fue un trabajo premiado por la Fundación Anomalía, un trabajo además de corte, esta fundación pues muy racionalista, y fue premiado el trabajo de nuestros amigos, que lo que hicieron es estudiar qué pasó en Galicia. Porque todo empieza hace ahora 10 años, cuando mucha gente en diferentes puntos empieza a ver cosas en el cielo. ¿Cuándo se da el momento, José Lesta, que los periodistas, además objetos filmados por la televisión gallega, objetos perseguidos o dejando su rastro en radar, objetos fotografiados a decenas? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Contagio sociológico? ¿El propio hecho de ver las noticias hace que uno se invente estas cosas? ¿Cuál es el momento, José, en que tú, hace 10 años, dices: caramba, ya estamos en un fenómeno que nunca se ha vivido aquí anteriormente? Pues casi desde el principio, la verdad, porque nosotros pensábamos que esto de las oleadas OVNI tenía más que ver con el número de investigadores, de ufólogos, ¿no?, que hay en la zona. Es decir, si en una zona hay más ufólogos, pues se supone que van a aparecer más casos OVNI. Esa era la teoría. Porque pueden reportarlo, porque pueden informar de ello. Claro. Nuestra sorpresa fue que no. Es decir, los casos se daban, hubiera más o menos ufólogos, ¿no? Y fue una auténtica invasión. Recogimos más de 250 casos. 250 expedientes con nombres, apellidos, datos. Claro. Y como dices tú, Iker, fotografías, filmaciones, implicación militar en algunos, y además que seguían un patrón muy curioso, ¿no? Nosotros realizamos un mapa donde... ¿Lo estamos viendo ahí? Fuimos tachonando ese mapa con puntos rojos, cada punto es 1 o 2 de esos avistamientos, y te das cuenta de que siguen un patrón, siguen un curso geográfico, ¿no? Justamente la mayor depresión orográfica que hay en el noroeste, es decir, una especie de cañón natural, de callejón, que sigue además el curso del río Miño en el noroeste, y que es, curiosamente, después algunos militares nos dijeron que es una zona ciega para los radares de la defensa española. ¿Qué quiere decir eso, José? Que bueno, el radar no llega a alcanzar ahí a cualquier objeto que esté... Claro, no todos los objetos que se colaron en esa zona pues podían ser captados por el radar, en este caso por un radar muy cercano que tiene la defensa en la Sierra de Barbanza, ¿no?, en el EVA 10. Pero eso nos abre unas hipótesis muy curiosas, es decir, si esos objetos tenían que evadir el radar militar, ¿de qué tipo de objetos estamos hablando? Nosotros, años después,
supimos que se realizaron unas maniobras militares, DAPES 96. Es decir, que parte del fenómeno de lo que ocurrió aquí en Galicia, que fue, como te digo, una auténtica invasión de casos, podría deberse a una hipótesis militar, pero no todos, porque tenemos... Por otro lado, entonces la gente veía algo que era real. Sí, no, y además, bueno, la cosa fue bastante potente hasta el punto de vista de que saltaba a los medios de comunicación, no solo locales o gallegos, sino incluso nacionales, televisiones españolas, pues se empezaban a hacer eco de esto, además porque pasaban cosas, circunstancias simultáneas muy curiosas. Empezó a haber una serie de terremotos en un triángulo que se dio, bueno, el triángulo famoso de Triacastela, Baralla y Becerreá. Y estamos hablando de poblaciones de qué provincia exactamente? Del sur de la provincia de Lugo, justamente una zona, digamos, caliente que llamamos, es decir, una zona donde aparecían mucha de esa casuística, ¿no? Hombre, decir que esos fenómenos ovni provocaban esos terremotos es mucho decir, pero sí que pasaron. ¿Revés? O puede ser al revés. Hay una hipótesis, una teoría de un físico, la hipótesis Persinger, ¿no?, que dice que, bueno, el movimiento de placas tectónicas, o sea, un terremoto, cuando se produce y produce movimiento de placas, pues puede dar lugar a luminosidades y tal. Pero claro, ¿tú cómo le vas a decir a un señor con el que nos topábamos en cualquier finca de Lugo o de Orense que, bueno, que el ovni que aterrizó la noche anterior en su finca y que le quemó a veces o dejaba huellas en el terreno, pues era debido a un movimiento de placas tectónicas o, como decían algunos astrónomos, a Venus, ¿no? Yo llegué a oír en una radio local en Monforte a un astrónomo pues que no solo se debía a Venus, sino que las gafas de la gente que estaba viendo ovnis estaban mal pulimentadas. Eso lo dijo un astrónomo en una radio local. Bueno, pues... Me has hablado de huellas, no solo de cosas que se ven en el cielo, sino huellas, parcelas quemadas. Vamos a intentar descubrirlo. Milenio 3, Iker Jiménez, Cadena SER. Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan a esta vía de contacto. 7640, palabra clave, Milenio Espacio, y como siempre lo que nos queráis contar. Ante todo, darle enhorabuena a Pablo desde Málaga, que dice que ha sido papá justo a las 12 de la noche de dos preciosas brujitas. Buen día, ¿eh? De cabello pelirrojo. Además que las brujas antes eran pelirrojas. Dice que son mágicas. Yo no sé si en Santiago está enterrado el apóstol o no, pero sí sé lo que sentía al estar allí y era algo mágico. Nos lo decía Xiomara desde Málaga también. En Orense, yo personalmente hace 10 años vi en una colina bolas de luz que después de este suceso los pocos animales que quedaban murieron. Buenas madrugadas, soy José de Sátiva. Dicen que en esta noche mágica, si coges una flor de mandrágora, te sirve como amuleto contra los malos espíritus. La barca del apóstol fue de piedra. Queda después en Coruña, en la Pedra de Aralar, y los restos fueron utilizados para poder vencer a los musulmanes. En Santiesteban, en esta noche se cuenta que en la carretera del puerto se aparece la Encantada, una mora que queda atrapada en una gruta. Si te ve, te lleva para siempre. Dice la tradición que si los enamorados saltan 7 veces la foguera cogidos de la mano, serán siempre felices toda la vida, nos comenta Josep desde Barcelona. Soy Gustavo de Valencia, no he podido ir a saltar las hogueras, pero he puesto un vaso de agua con hierbabuena en la ventana. Hola, soy Iván desde Benavente, en Zamora. Hoy cuenta la leyenda que el mendigo de Sanabria toca las campanas en la iglesia hundida en el lago. Noche de San Juan. 2:44, en este lugar que parece una nave realmente, no podía faltar el maestro cósmico Jean-Michel Jarre. Y sobre este fondo, yo te pregunto, Miguel, después de 250 casos, hay que decirlo, currados ahí a pie de campo, entrevistando a la gente y dándose cuenta de que algo ocurre, ¿habría alguno que dices, este es intachable? Hablamos de huellas, de visión no solo de luces, sino de seres que los protagonistas de esos encuentros jamás podrán olvidar, historias realmente terroríficas que se publicaron en prensa, en la prensa seria, en los periódicos diarios, y de repente todo se olvida, ya nadie ve nada. ¿Destacarías uno en concreto? Bueno, es difícil, ¿no? Porque hay casos muy diferentes y con implicaciones diferentes, ¿no? Podríamos hablar del caso de las Gándaras, en el que desde un polvorín militar se filmó durante varias horas un objeto enorme en el que entraban otra serie de objetos, incluso hubo persecución de cazas militares, etcétera, ¿no? Pero bueno, por quedarme con un caso, por todo lo que supone y sobre todo por
por la implicación social, ¿no?, que tiene para los testigos, sobre todo cuando hablas con los testigos. Es el caso de Ferrerías, que es una pequeña aldea de Friol, de la provincia de Lugo, que tiene lugar el 7 de marzo de 1996 y además con todas las características absurdas que siempre acompañan al fenómeno ovni. Pues un señor que en la aldea de Ferrerías de pronto ve una bola luminosa en el cielo. Curiosamente, otra misma vecina estaba observando la misma bola y este hombre no se le ocurre otra cosa que, bueno, avisar al hermano para que, bueno, viera lo que estaba pasando. El hermano no le hace caso. Bueno, la cuestión es que el hombre coge una linterna y empieza a hacerle señales a ese objeto, a mover la linterna, y él nos contaba que ese objeto se movía al ritmo que él marcaba con la linterna. Si movía a la izquierda, el objeto se movía a la izquierda, a la derecha, si se quedaba parado. Y entonces de pronto el hombre empieza a decir baixade, baixade, o sea, bajad en gallego, ¿no? Y de pronto ve cómo ese objeto a una enorme velocidad se empieza a acercar hacia él, y a unos 50 metros, precisamente en sus prados, en sus terrenos, aquello parece que toma tierra, ¿no? Pero además es una cosa muy curiosa que nos da el sentido de que el hombre estaba diciendo la verdad, porque nos decía, le preguntábamos, ¿tomó tierra? Y él decía, no, nunca vi que tomara tierra, siempre vi que parecía que estaba sobre el suelo, ¿no? Y cuando nos acercamos al lugar, nosotros por primera vez, José Lesta, Marcelino Requejo, yo, vimos una serie de huellas que el típico tren de aterrizaje, hay que decirlo así, ¿no?, de un ovni, que quedaban marcados como una especie de triángulo de las tres supuestas patas de ese objeto. Bueno, lo curioso es que el hombre comenta que era una esfera semitransparente que parecía rotar sobre sí misma y que dentro veía unos hombres muy grandes que él decía que estaban como una especie de lavadoras, ¿no? Lo curioso del asunto es que de pronto ve como una rampa de luz, el hombre se asusta. Está solo en su casa ahí, aislada. Sí, está bastante aislada. El hombre se va, entra en casa, que estaba, bueno, a pocos metros de donde él se encontraba y donde estaba viendo el ovni, sale a la ventana y allí lo que ve es que por esa rampa de luz bajan una serie de seres que él describe que eran como pequeños monos que iban dando saltos, ¿no? Bueno, se asusta, se encierra en una habitación y hasta al día siguiente no va a avisar a su hermano y deciden ir al terreno. Y allí encuentran, y fuimos unos de los primeros que nos encontramos, que tuvimos la suerte de acudir al lugar, y estaba plagado de huellas, pero de unas huellas pequeñas y de otras huellas enormes que se metían unos 25 centímetros en el terreno, y que incluso yo recuerdo que llegué a meter las manos dentro de esas huellas, que eran, como te digo, enormes y que se hundían muchísimo en la tierra. Lo que quiere decir es que los responsables de esas huellas debían pesar bastante, cientos de kilos probablemente, y yo llegaba a meter las manos en esas huellas que parecía como si estuvieran en espiral, ¿no?, la parte delantera, y la parte de atrás tenían lo que nosotros llamábamos en plan de broma la uña retráctil, ¿no?, como una especie de punzón para agarrarse en el terreno. Bueno, la finca estaba plagada de esas huellas, llegamos a hacer moldes en yeso de esas huellas y llevárselas incluso a zoólogos de diferentes universidades, y ninguno de ellos la pudo identificar con algún animal conocido. Y luego encima surgen más testigos cuando otra persona que tenía una casa más o menos cercana a la de este testigo, José Manuel Castro, dice en el momento que él estaba viendo el ovni, estaba viendo ver descender esos seres, su televisión se estropeaba, hacía interferencias y la mujer estaba muy cabreada, ¿no? Es muy curioso. ¿Tú crees que ese hombre mintió, por ejemplo, que pudo generar unas huellas falsas para llamar vuestra atención? Bueno, desde luego me cuesta mucho creerlo, ¿no? Me cuesta mucho creer que este hombre, que además no ganó nada con el asunto, no ganó más que disgustos, y que, bueno, sabes que luego empiezan las bromas y sobre todo cuando empiezan a llegar las televisiones y el hombre se veía desbordado por todo el asunto, ¿no? Además, como te digo, teníamos otros testigos en otros puntos que vieron la bola luminosa en el cielo. Luego el resto de la historia ya no, es personal de ese hombre, ¿no?, cuando ve que ese objeto se acerca. Pero es una descripción, bueno, yo creo que cualquiera que hemos entrevistado a un testigo, cuando lo tenemos delante y sabemos que no tiene nada que ganar, solo tiene que perder, y vemos en la cara esa mueca de terror o esa emoción, ¿no?, bueno, comprendemos que para él está resultando incluso muy difícil contar esa historia y que él mismo sabe que no le va a reportar nada positivo, como no le reportó. Pero es muy curioso esta historia absurda, que como bien decía Miguel Pedrero, tiene todos los elementos para que si lo cuentas nadie te crea, por eso quizás es verdad. Tiene paralelismos interesantísimos. Estaba recordando una escena que yo pude vivir en el año 2002, uno de los últimos expedientes X españoles, en una población cercana a Ciudad Rodrigo, en Salamanca, gallegos de Argañán,
donde varios militares además observan aterrorizados unas luces, ahí no había seres, y quedaron 80 huellas en el terreno. Y yo llegué cuando estaba la Guardia Civil sacando las muestras que determinaron que eso no eran animales, no era ninguna maquinaria, y al final se olvida. ¿Qué van a hacer? Era de los pocos casos donde los testigos llegaron. Este hombre, Yuri Andreyev, me acordé de toda la vida, llega al pueblo, vuelve con gente y todavía estaban las luces, cosa que casi nunca suele pasar. Pero fijaos qué curioso, no solo es Expediente X, y nada es casualidad. Justo ahora hace 30 años, caramba, Pablo, es que es noche de casualidades, justo ahora hace 30 años, varios militares de la corbeta militar española Atrevida observan una cosa muy parecida a la que ha contado Miguel Pedrero, que emerge de las aguas. Se hace un informe de más de 100 folios que durante 20 años ha sido alto secreto en las dependencias del Ministerio del Aire de Madrid. El caso Galdar. El teniente general Dolce Espejo, máxima autoridad militar en Canarias, dijo que incluso él vio un objeto parecido y que instruyó ese informe, y solo puede decir no sé. Y gente, médicos, conductores, observan también seres. Es el único dibujo de nuestro ejército, de los documentos oficiales que pronto vais a poder ver del gobierno español, donde no aparece un objeto, sino objeto con seres. Acabas de llegar de allí, Pablo, y es idéntico prácticamente a lo que contaba, tan absurdo, en Galicia, muchos kilómetros de allí, nuestro compañero Miguel. Sin duda. Y después en Brasil, también un caso que pude investigar el año pasado, un caso clásico de Sagrada Familia en Belo Horizonte, en Brasil, donde en el año 1963 3 niños observan una esfera transparente descender del cielo, ponerse sobre un árbol, una mangueira, y desde ahí dentro, bueno, ellos observan desde abajo, estos chicos, 4 seres gigantes. Una cosa, Pablo, pero es que me interesaba especialmente, porque mucha gente puede pensar que a estas alturas que los ovnis, o sea, que el ejército no ha investigado casos con seres incluso. Galdar es la demostración. Sí, porque están ahí los informes, como has dicho, los dibujos, ¿no? Y por primera vez parece que aparecen ahí y fueron vistos por un médico, Francisco. ¿Es que has estado allí? ¿Qué impresión te has llevado? Bueno, que a mí, los testigos con los que hablé, todos ellos me parecieron personas perfectamente normales, me convencieron señores ya de más de 70 años, varias personas que me contaron lo mismo, y lo vamos a ver eso en el programa. 30 años después. 30 años después, se acordaban perfectamente. Había un señor que estaba a 500 metros más arriba donde estaba el médico, que observó dentro de un taxi el objeto y me describe prácticamente igual, solo no habla de los seres porque estaba a una distancia, una mayor distancia, y claro, no podía divisar estos detalles. Y después, bueno, otra persona, un agricultor que vivía más abajo, y eso sí que es la primicia, y que vas a ver, todos nosotros vamos a ver en España este reportaje, donde nos contaba que un objeto dejó una huella de entre 70 a 80 metros de longitud, y lo curioso es que todos pensábamos que era el mismo objeto que había visto Francisco Padrón, el médico, juntamente con el taxista, y Damaso, que era el acompañante, y no, resulta que el objeto era totalmente diferente, tenía forma de un silo, es lo que nos decía el agricultor. Además tenía 3 patitas, decía en la parte inferior, y una especie de antena en la parte superior. O sea, estamos hablando que prácticamente al mismo tiempo, hacia las 22 horas más o menos, pues 2 objetos distintos aparecieron en aquel lugar de Galdar, en Las Rosas, y abajo, un poquito más abajo del barrio de Las Rosas, allí en Galdar. Pero es curioso, Pablo, el hecho de que el ejército, los militares, los que más conocen el aire, adjuntó incluso una fotografía que es la única de un supuesto ovni hecha por militares en España, puesta ahí. La gente habló de radioactividad y de cercarse una zona. Pero es que es muy curioso, Pablo, porque la hipótesis más racional dijo que pudo ser un misil, ¿no? Es que, mira, la conclusión que llego, y que después de analizar un poco los datos, leerme, ahora cuando venía para acá me leí las 100 páginas de los 100 folios del informe del Ejército del Aire, es que fueron varios objetos, y eso queda muy claro por los testigos que nos hablaron cosas, y posiblemente en varios puntos de las islas, desde Fuerteventura, mismo Gran Canaria y Tenerife, se vieron objetos distintos. Posiblemente el objeto que sale de Galdar, visto por Francisco Padrón, ese aparece más tarde en Tenerife. Bueno, desaparece para aparecer en Tenerife. O sea que pasaron cosas muy raras aquella noche en concreto, raras. Y que se especuló en que podía ser un misil. Te lo preguntamos, ¿sabes por qué? Porque en Galicia, y esto ya nos vamos hace 2 años, hay una noticia que cubre toda la prensa nacional. A nosotros nos llaman, Carmen, más de 1000 testigos el 1 de junio, si no me equivoco, del año 2004. De gente que, igual hay gente aquí, me gustaría, claro, luego la gente le da
el ejemplo de lo que dicen Miguel y José es que si uno pregunta aquí, ¿ustedes han visto un ovni? ¿Alguien cree que ha visto algo extraño que no puede explicar en el cielo? ¿Se atrevería a levantar el brazo? ¿Un valiente? ¿Más? ¿Solo esas personas han visto? Bueno, hay más, sí, pero solo esas personas, de todas las que están aquí, han visto un ovni, con lo cual estoy convencido que más gente ha visto algo raro, pero no se atreve a decirlo. Todavía los tabús pesan mucho y cada persona que confiesa esto suele ser bastante valiente porque tiene un temor a la respuesta social. 1 de junio de 2004, el jefe de la Fuerza Aérea Portuguesa de la FAP, Carlos Barbosa, si no me equivoco, da alarma general y se envían cazas en busca de un objeto que ha atravesado Galicia y ha atravesado parte de Portugal. Seguimos esperando información, la información se corta radicalmente y hay quien nos cuenta que es un misil. Y a veces, José, la sensación de que bajo el tema ovni se esconden cosas mucho más peligrosas, ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? Bueno, a mí me gusta el tema ovni mucho más extraterrestre, como a todos nosotros, pero es verdad que cuando te enfrentas a esta casuística te encuentras ese lado oscuro, digamos, del tema. ¿Sabéis qué pasó en ese caso concreto? Sí, en este caso prácticamente al 100% sí. Sí se trató de una prueba balística, además de una prueba balística no reconocida, hubo un error en esa prueba balística realizada desde nuestro país y se cruzó el cielo portugués. Claro, los portugueses, que ya no era la primera vez que les ocurría eso, pues montaron una rueda de prensa, es decir, le dieron publicidad porque estaban un poco quizás cansados, ¿no? Es posible, no lo sé, es una posibilidad. ¿Por eso se cortó la información también radicalmente? Sí, evidentemente, pero en esa información que dieron los portugueses se daban cosas muy interesantes. Se decía la velocidad del objeto, incluso llegaban a decir qué tipo de objeto podía ser. Hablaban de un misil de tipo muy parecido a los de la NASA. Nosotros llegamos a hablar con un testigo que vio a las 12:01 minutos ese objeto, que después sobrevoló Portugal, en posición vertical y elevándose hacia el cielo, en el sur de Orense. Vamos, claramente, y cerca de una vía de tren, es decir, en una vía de tren muy solitaria, muy probablemente una prueba balística, y además, como te digo, Iker, una prueba balística pues no reconocida. Oye, después de tantos kilómetros, entrevistas, y buscando la Galicia eterna, los casos que son incomprensibles, de los que a veces nadie se ocupa, y apenas tenemos tiempo, casi en titulares, este fenómeno de la oleada gallega, en vuestra personal opinión, ¿qué pudo ser? ¿Qué pasó aquí en aquellos meses del año 96? Pues yo personalmente, es difícil, sí, yo no tengo ni la más remota idea. Ah, ¿sí? Amigo, eso... Evidentemente, ¿no? Si tuviéramos la respuesta, yo creo que algo extraño que no vamos a poder explicar desde luego hoy en día se coló, aparte de que hubiera maniobras militares, aparte de que simultáneamente se dieran muchas circunstancias. Por supuesto hubo una cierta, no psicosis social, pero la sociedad está muy influenciada por ese tipo de noticias. Independientemente de todo eso, el caso Friol demuestra que el fenómeno ovni puro y duro, tal y como lo conocemos, pues se coló en Galicia, no sabemos tampoco por qué, se centró en esta zona y es algo que no puedes conocer su origen ni a qué obedece, simplemente ocurre. Miguel, ¿podría ser que eso que no conocemos lo hace también para que 10 años después lo comentemos, influye en mentes de tantas personas? Porque ya por pensar... Bueno, yo poquísimas cosas tengo claras sobre el fenómeno ovni. Quien diga lo contrario miente, ¿no? Pero sí una de las cosas que tengo claras es que se trata de un fenómeno inteligente cuya finalidad desconocemos. Y yo creo que a cualquiera que se lance a investigarlo, lo deje o no lo deje años después, o se olvide un poco del tema, yo creo que es algo que se te mete en la sangre, ¿no? Algo que tienes ahí y que quieres saber más, pero luego... Y que no se cura. Y te lleva una gran insatisfacción, porque es recopilar nuevos casos, más espectaculares, menos espectaculares, pero la gran pregunta que es, ¿qué es ese fenómeno? Ni siquiera los casos te dan la respuesta, y yo creo que a todos los investigadores nos ha pasado que nos genera una gran insatisfacción. De todas formas, como esa droga no se cura y uno no se puede desenganchar, estoy seguro que seguiremos buscándola. Carmen, que hemos buscado por la Galicia mágica con un montón de amigos muy especiales. Gracias a Pedro Espinosa, Antonio Bravo, Jesús Martínez, Beatriz García, Julia Fernandas, Curro Serrano, Enrique Sanz, Ángel Gómez, el director de Radio Coruña, por esta acogida, y como no a nuestro jefe Mariano Revilla. Pablo, José, Miguel y a todos los amigos de Coruña y de toda España que han sentido algo especial esta noche, muchísimas gracias.